Da con mucho calor y mucha humedad. Soy médica de profesión y ahorita estoy en la cohorte 18, sacando la maestría de epidemiología en el programa TDR. Entonces vamos a comenzar con la presentación, ¿verdad? Este artículo yo lo escogí en la literatura, una porque tiene unos factores metodológicos que nos van a ayudar ahorita en la discusión, y dos, el tema sobre geomintiasis, porque mi trabajo de grado precisamente trata sobre geomintiasis, ¿verdad? Y cómo las estrategias para el control tienen algún tipo de barreras y facilitadores. El artículo es como una revisión epidemiológica de los factores de riesgo asociados a esas enfermedades. No es la temática central de la que yo trato en mi proyecto de grado, pero sí está asociada, pues, y tiene unas factores bonitos e interesantes para que lo podamos eh, estudiar. Entonces voy a compartir la pantalla. Permítanme. Bueno, me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Sí, ahí se ve, pero entonces por favor darle ocultar a la barrita que aparece Ah, sí, sí, abajo. ahorita. Dale. Bueno, como Ok. les decía, ¿verdad? Soy parte de la corte número 18 de la maestría en epidemiología, y mi artículo es sobre la higiene escolar y la desparasitación como factores protectivos claves para reducir la transmisión de geomitos, ¿verdad? O de mitos emitidos por el suelo entre los escolares en Honduras. Este artículo me llamó la atención. Este es el artículo original, ustedes lo pueden buscar en la revista de Parásitos y Vectores. Esta revista me gustó bastante porque es una revista de acceso abierto, ¿verdad? O sea, no tiene restricciones. De hecho, uno de los objetivos de esta revista es eso precisamente, que sea de acceso abierto para todos los profesionales de ciencias de la salud, en este caso especialmente del área de biología, sino zootecnología y todas, para que puedan ellos acceder a algún tipo de revisión o de evidencia sobre los temas, sobre todo de parásitos y de vectores. El uso es de descargas de aproximadamente 2.277.117, y las menciones métricas pues tiene 4.876. El formato de la revista ofrece interesantes oportunidades para los autores, porque además de que ella no tiene restricciones en la publicación de grandes conjuntos de datos, igual de los derivados de estudios, de campo de laboratorio, no tiene muchas de las restricciones que tienen otro tipo de revistas, como las restricciones para el número de ilustraciones que se pueden incluir, y no se cobra ningún cargo. El autor manda la revista, si la revista acepta, publica el artículo, y este artículo queda ahí en los anales o repositorios de la revista y es de acceso abierto. El artículo fue escrito por tres autores principales, el primero, José Antonio Gabri, él es hondureño, tiene un PhD en Ciencias Biológicas de la Salud por la Universidad de Brock en Ontario, Canadá, actualmente vive en Canadá, y es profesor del Instituto Tecnológico de Procesamiento de Alimentos en el Conestoga College en Ontario, Canadá. También en ella estuvo Teresa W. Yorkos. Ella posee un postdoctorado en microbiología y inmunología
Biología de la Universidad de Montreal, en Quebec, Canadá, y actualmente se desempeña como profesor de Epidemiología y Estadística de la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Y también otra autora fue María Mercedes Rueda, ella es microbióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es investigadora del Departamento de Microbiología de esa universidad. Entonces, como introducción, vamos a ver que pues las leishmaniasis están distribuidas en casi todo el mundo, ¿verdad? Estas enfermedades tienen un ciclo vital que les favorece en algunas circunstancias o en algunos, cuando las personas viven en algún tipo de determinantes sociales, como ser la falta de un saneamiento adecuado, la falta de tratamiento de aguas y desechos sólidos. Entonces, la persona infectada contamina el suelo con sus heces que contienen los huevos del parásito y estos huevos se desarrollan en el suelo. Otras personas, ¿verdad?, se infectan al ingerir los huevos, ya sea con alimentos contaminados o de las manos sucias por no tener un adecuado lavado de manos o por larvas que entran a través de la piel. Esa es como la forma de transmisión al nuevo hospedero. ¿Y qué pasa después? Esta persona infectada vuelve a tener huevos o larvas que se convierten en parásitos adultos. Hay manifestaciones clínicas, pero también si hay algún tipo de infectación al aire libre, sobre todo, vuelven a ser infectantes. Se cree que en una comunidad donde los elementos son endémicos, se estima que aproximadamente el 20% de esa población concentra el 80% de las infecciones. 25 países de las regiones de las Américas tenían como población en riesgo de helmintiasis cerca de 47 millones de niños de 1 a 14 años. De ellos, 13.3 estaban en edad preescolar y 33.7 en edad escolar. Y ese es un dato importante, ¿verdad? Porque el artículo 1 de los criterios de la población fue niños en edad escolar para evaluar los factores de riesgo y establecer los factores protectores que se mencionan. En América Latina y el Caribe, de todas estas enfermedades infecciosas desatendidas, las helmintiasis o helmintiasis transmitidas por el suelo son las únicas que están presentes, como les digo, en todos los países, y se estima que afectan aproximadamente el 30% de la población. Además, en las poblaciones pobres de las Américas, estas constituyen las infecciones más comunes. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de helmintiasis, estamos hablando de impacto en el desarrollo económico y social de los países, por todas las implicaciones que conlleva, no solo la carga en el presente de la enfermedad, sino que la carga futura que genera en el individuo que durante la niñez desarrolla algún tipo de estas infecciones o que tiene infecciones crónicas sobre todo. Entonces podemos ver que conocemos aproximadamente 4 especies de helmintos: el Ascaris lumbricoides, la Trichuria trichuris y las uncinarias, que son 2 tipos, el Decathlon americano y el Ankylostoma duodenale. Estas helmintiasis se encuentran entre las 17 enfermedades tropicales desatendidas de mayor preocupación en la salud pública. ¿Qué quiere decir? La OMS y la tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud han unido esfuerzos para poder erradicar este tipo de enfermedades. Muchos de los esfuerzos están publicados en la página de la OPS para que ustedes lo puedan revisar, que son directrices o pautas operativas, ya sea para el control de los alimentos, informes regionales sobre ese control que han hecho países que han dejado de hacer y cuáles son las estrategias que mejor evidencia tienen y que ellos son las que aconsejan para ser implementadas en los países, sobre todo en la región americana, en el caso de la Organización Panamericana de la Salud. La transmisión de estas enfermedades es compleja, ya que está determinada por una interacción dinámica de una multitud de factores, que eso apoya, ¿verdad?, al contexto del estudio que vamos a revisar. Entre ellos, como les decía, los determinantes sociales tienen alto peso. Esto es en combinación con estados ecológicos favorables como el clima, la humedad, ¿verdad? Por eso es que en América hay bastante prevalencia de estas enfermedades, porque muchos de los países contienen un clima que es propicio para que las helmintiasis sean endémicas en esos países. E igual, tenemos muchos países clasificados entre países de bajos y medianos ingresos, ¿verdad?, económicos, y esto también provee los determinantes sociales
que la población necesita para que haya este tipo de enfermedades. También recordarles, ¿verdad?, que las poblaciones en riesgo identificadas por la evidencia científica son los niños y las mujeres en edad fértil. Y eso obviamente también por el binomio que se da entre madre e hijo. Por eso son las poblaciones en riesgo. Entonces, recapitulando, según la Organización Panamericana de la Salud, en 2012 habían aproximadamente, como les dije, cerca de 49.3 millones de niños en edad preescolar y escolar en riesgo de estas infecciones. De estos, 2.6 millones de estos niños viven en Honduras, eso según la literatura, ¿verdad? Personas en riesgo, no personas infectadas. Honduras es un país de ingresos medianos bajos, donde el 60% de su población vive en condiciones de pobreza. La desnutrición infantil prevalece entre el 32 y el 13.7% en entornos rurales y urbanos respectivamente. Desde ahí vamos viendo unas condiciones, ¿verdad?, que también favorecen el desarrollo del artículo, porque el artículo se basa en poblaciones rurales, porque son las que generalmente tienen menos acceso a buenas condiciones de vida, calidad de vida, ¿verdad?, a alimentos nutricionales y acceso económico en general. A excepción de los grandes centros urbanos, las condiciones de saneamiento y acceso de agua son inadecuadas, y eso hace que las helmintiasis estén presentes durante todo el año, que era lo que yo les hablaba en general sobre los determinantes sociales y los factores ecológicos favorables en estas enfermedades. Desde el 2012, el gobierno ha implementado estrategias como la desparasitación masiva, que esta es la estrategia que yo pretendo en el trabajo de grado, por decirlo así, estudiar, con esfuerzos coordinados con la Secretaría de Salud y Educación, ya que es una estrategia integrada a un programa que se llama Escuelas Saludables. Es un programa gerenciado por el despacho de la primera dama, pero que tiene como aliados el Programa Mundial de Alimentos, Operación Bendición Honduras y la representación de OPS en Honduras. Además, este programa, ¿verdad?, lo que pretende es llevar salud escolar. Entonces está enfocado en niños en edad preescolar y escolar, o sea, desde los centros educativos, y lo que hace es tratar de hacer jornadas de desparasitación 2 veces al año, unido a este tipo de actividades como la merienda escolar. A veces se une a las actividades de vacunación, pero todo encargado por el programa de escuelas saludables. Pero como pues hemos recapitulado, y en el trabajo de grado también lo dice, que a pesar de estos esfuerzos y que Honduras desde el 2012, o sea, casi 20 años de esfuerzos, estudios de prevalencia o estudios epidemiológicos todavía demuestran que hay una prevalencia de esta enfermedad que oscila entre el 20 y el 50% del país. E incluso hay literatura que habla que hay zonas de alto riesgo donde la endemicidad es tan alta que hay prevalencia de estas infecciones mayor al 50%. Algo que es grave, ¿verdad?, tanto para la salud pública como para el desarrollo de los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, a los cuales Honduras está adscrito, y por eso se hace necesario, y ellos hacen la justificación de estudios epidemiológicos que ayuden a entender la dinámica de transmisión de estas enfermedades en el país. Entonces esa fue la introducción. El objetivo del estudio era que ellos pretendían identificar los factores de riesgo asociados, ¿verdad?, que son muy importantes, con la intensidad de transmisión e infección de helmintiasis entre los escolares de primaria que residen en áreas rurales y Honduras. Entonces lo que buscan es identificar factores de riesgo asociados. Esto es con la intensidad de la transmisión, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el problema es la intensidad de transmisión e infección de las helmintiasis en este caso, y la población base de escolares de primaria que residen en áreas rurales y esto en Honduras. ¿Cuál fue la metodología que ellos utilizaron? El tipo de estudio fue un estudio transversal, o sea, fue de corte transversal. La duración aproximada fue de enero a marzo del 2011, y la población total del estudio fue 445 niños entre 8 y 11 años. Estos niños fueron seleccionados de 9 escuelas participantes en el municipio de Catacamas, departamento del Ancho, ¿verdad? Estas escuelas, este departamento tiene bastante connotación en área rural, ¿verdad? Es el departamento más grande de Honduras, es más grande que la República de El Salvador, que está contigua a Honduras,
y tiene bastante área forestal y área de agricultura, entonces hay bastante población en áreas rurales. La recolección de datos se hizo a través de muestras de DS para diagnóstico de CAT-CATs y cuestionarios tipo entrevistas face-to-face diligenciados, ¿verdad? Las dimensiones del estudio, yo lo dividí así para que podamos entender mejor, y ellos delimitaron la existencia de parasitosis o la determinación de cada parasitosis en la población. Entonces, para eso lo que hicieron fue una recolección de la muestra DS, y para establecer el diagnóstico utilizaron el método CAT-CATs. Ellos querían evaluar también estrongiloides estercolaris, pero recordemos que el método CAT-CATs no es apropiado para la verificación microscópica o cuantitativa de este tipo de parásitos. Entonces descartaron si había, o sea, descartaron en el estudio la existencia de estrongiloides estercolaris como un tipo de categoría para la pregunta si hay o no parásitos, ¿verdad? O qué tipo de infección parasitaria tiene el individuo, o en este caso el niño. La información demográfica y epidemiológica de los niños, esa fue otra dimensión. En estas tenemos varias como subdimensiones ahí indagadas en el cuestionario. Una es información demográfica básica, características del hogar, prácticas de higiene, tareas del niño, actividades lúdicas, utilización de calzado sí o no, antecedentes de infecciones por alimentos y el nivel de conciencia sobre los parásitos. Y la otra que hicieron fue las evaluaciones del entorno escolar. En este apartado, los investigadores evaluaron las instalaciones escolares, las condiciones sanitarias y la desparasitación, y esto se hizo por medio de una verificación en el lugar, ¿verdad?, en la escuela o en el centro de estudios, y a través de un cuestionario que le hicieron a los directores de estos centros de estudios. Entonces, dentro del análisis de datos hay unos factores bien importantes que se los quería enseñar para que entendiéramos mejor el estudio. Uno, los datos del cuestionario y los resultados y el método CAT-CATs los tabularon en formato Excel, donde se verificó su validez por un investigador par, es decir, el investigador que hizo la tabulación, digamos, del cuestionario no era el mismo que lo revisaba después o que lo evaluaba, sino que tenía que ser otro investigador dentro del equipo. El análisis estadístico fue hecho con ayuda del programa Stata y SPSS, ¿verdad?, porque se hizo un análisis de estadística descriptiva y inferencial, ¿verdad? Se hizo, como les dije, el uso de la estadística descriptiva, y esto fue para caracterizar la población de estudio. Para la existencia de parásitos se estableció un punto de prevalencia con un intervalo de confianza del 95%. Este punto de prevalencia se estableció para los desenlaces de interés que están abajo. Entonces, para evaluar los factores de riesgo se hizo uso del análisis univariado y multivariado, después les voy a presentar las tablas de eso, y los desenlaces de interés, fueron infección por Ascaris lumbricoides, infección por Trichuria trichuris, y las uncinarias, infecciones mixtas, infecciones medias a moderadas de Ascaris y medias a moderadas de Trichuris. Son como las categorías de desenlace para caracterizar el tipo de infección que tenían los niños. Y se establecieron 15 variables, de las cuales 3 eran compuestas: estatus socioeconómico, conciencia de los parásitos que tienen los niños y condición de higiene escolar. Bueno, si recuerdan, la población, era dirigido, ¿verdad? El objeto de análisis era dirigido a los niños, en este caso, para diligenciar el cuestionario. Entonces ellos establecieron estas variables compuestas, que cada una tenían varias preguntas, y se establecieron objetivos específicos para como categorizar al niño en algún tipo, digamos, de nivel socioeconómico, en tener conciencia de los parásitos, si es alta o baja, fue la clasificación. El estatus socioeconómico fue de acuerdo a un cuestionario que tiene la OMS sobre calidad de vida, a donde se estableció del 1 al 5 en una escala, ¿verdad?, entre muy pobre hasta llegar a un estatus económico aceptable. Y las condiciones de higiene escolar, que como les dije, fue la verificación en los centros de estudio, y ahí ellos tenían que ver si habían condiciones de sanidad, si habían realizado jornadas de desparasitación, y si la escuela tenía acceso a recursos como papel de baño, agua limpia, si había letrinas o baños mejores en la escuela, ¿verdad? Entonces, según esos criterios, fueron ellos categorizando al niño en esas 3 variables compuestas, que eso me pareció. Entonces, para hacer el análisis, ellos utilizaron, que esto es importante, ¿verdad?, para revisarlo un poquito,
que fue para el análisis de las variables compuestas con relación no lineal en el estudio, por eso tanto énfasis en las variables compuestas. Entonces ellos hicieron primero una regresión local o de Lowes, que esto en español significa como un suavizado de gráficos de dispersión con ponderación local. ¿Qué es? Es la regresión local de Lowes. La regresión es un tipo de ajuste de curvas a datos mediante suavizados en los que el ajuste en X se realiza utilizando únicamente las observaciones en el entorno de X. Entonces, hay una regresión no lineal de los resultados y ellos hacen esta regresión como para modelar algo que es difícil de modelar en una regresión lineal, ¿verdad? Entonces, cuando quieren realizar como la suposición de una relación, pero eso en un modelo de regresión clásico lineal no dio como ellos esperaban, o sea, no hay una relación lineal. Es decir, que el aumento de Y y X no son estables en el tiempo, ¿verdad? Entonces no se establece que si X aumenta, Y aumenta, o si X disminuye, Y disminuye. Las características de la regresión local o de Lowes tenemos tres principales. Una es que suaviza, o sea, elimina el ruido, o sea, como los valores que no aportan a la regresión lineal, para revelar características y componentes de las señales de gran importancia. Entonces ahí nos va a permitir observar tendencias y ciclos en los datos que pueden ser difíciles de modelar mediante las curvas paramétricas. Eso es importante. La regresión local va a ser un modelo no paramétrico de regresión. Es local porque en el ajuste en un punto X utiliza únicamente observaciones en un entorno X, que eso es crear una ventana de los datos. Y es ponderada, es decir, da más peso e importancia a los valores de la ventana que se encuentran más cercanos al valor que queremos predecir. Asume que los valores cercanos serán más parecidos entre sí respecto al resto de los valores. En palabras sencillas, lo que hace la regresión local es hacer que de la curva que salió, ¿verdad?, aunque no sea lineal, establecer suposiciones entre un rango mayor y un rango menor. Y esas suposiciones o esas curvas supuestas son las que van a definir esa ventana de valores para hacer algún tipo de relaciones. Son especialmente útiles cuando la regresión lineal clásica se vuelve difícil de modelar, cuando quieres realizar pocas suposiciones sobre la forma de relación, cuando quieres modelar relaciones locales en lugar de globales, y cuando tenemos datos ruidosos, datos escasos o interrelaciones débiles que interfieren con nuestra capacidad de ver la línea de mejor ajuste. La parte de la utilidad que ellos buscaron con la regresión local la vamos a ver un poquito en las tablas de resultados que presentaron, porque me imagino que ellos, al establecer un montón de variables que ellos le llamaron a los factores de riesgo putativos, porque fueron dados por la literatura que revisaron, esperaron encontrar una relación explícita, ¿verdad?, o interrelación entre todas esas variables o entre todos esos factores de riesgo identificados en la literatura y las infecciones por helmintiasis en Honduras. No fue así. Entonces, para tratar de modelar de una mejor forma, usaron esta regresión local. También, ¿verdad?, obviamente, acuérdense que el objetivo es identificar factores de riesgo asociados. Entonces, para establecer asociación, pues tenemos la regresión logística y su medida de asociación, que es la odds ratio. Entonces, ellas utilizaron el modelo de regresión logística normal para una OR no ajustada. Entonces, para establecer esa OR no ajustada, utilizaron el modelo de regresión logística. Cuando quisieron hacer ORs ajustadas para establecer mejor la asociación, lo hicieron a través de ecuaciones estimadas generalizadas, ¿verdad? Entonces, para hacer un repasito, la regresión logística pretende obtener la probabilidad de ocurrencia del hecho de investigación como en función de variables que se consideran influyentes. Y esto lo obtenemos a través de la ecuación general, ¿verdad?, la ecuación de fórmula de la regresión logística, a donde dice que la odds va a depender, ¿verdad?, de los factores influyentes, de la suma de todos esos factores influyentes. Las ecuaciones estimadas generalizadas amplían el modelo lineal generalizado para permitir el análisis de mediciones repetidas y otras observaciones correlacionadas como datos clusters, o sea, datos que nos dan un indicio, pero no son propiamente, o no tienen propiamente una relación de asociación entre esos dos factores.
Y en este caso, el medio sirvió mucho para la agrupación de los niños desde el mismo centro escolar. De eso se trata las ecuaciones más generalizadas. O sea, yo digo, mi grupo es de la escuela A, mientras que este grupo es de la escuela B. Entonces yo puedo crear en estas ecuaciones, con este método, perdón, una tendencia de decir las ORs o la asociación va a ser parecida entre, digamos, las escuelas que tengan el mismo tipo de, por ejemplo, la misma evaluación de higiene escolar. Entonces estas poblaciones de niños van a tener tendencias parecidas de asociación de sus factores de riesgo, por ejemplo. Y también utilizaron la razón de verosimilitud, ¿verdad? Que es una de lo que medimos en la regresión logística. Y este estadístico es análogo a la suma de cuadrados residuales en la regresión múltiple, es decir, al factor de correlación, en el sentido que es un indicador de cuánta información sin explicar queda en la variable respuesta tras haber ajustado el modelo. Y esto nos sirve para encontrar los modelos de regresión que mejor predicen los resultados. Y esto es algo muy importante porque ellos establecieron pues, modelos primero lineales, luego modelos de análisis multivariados donde se hicieron una OR ajustada por medio de ecuaciones estimadas generalizadas. Y luego en este modelo, para establecer el modelo multivariado o el modelo múltiple, lo que hicieron fue el método Backward, que si ustedes miran, pues ahí está el óvalo, ¿verdad? Este método lo que nos dice es que nosotros establecemos el modelo con todas las variables, por eso yo les digo que la intención de ellos era establecer relación entre todas ellas y ir sacando las que no se consideren significativas hasta llegar a un modelo que es el que mejor predice los resultados en este caso. Entonces aquí ya vamos con los resultados, ¿verdad? Espero que puedan ver las tablas. Entonces, aquí los agrupé así. Participación en el estudio y características de la población. El primer diagrama nos habla acerca de cómo fue siendo delimitada la muestra del estudio. Recuerdan que la población del estudio iban a ser 445 niños. Esos eran los niños elegibles para entrar en el estudio. Ellos dijeron que iban a ser del tercero a quinto grado aproximadamente. El número de escuelas visitadas fue 9 escuelas. ¿Por qué de tercero a quinto grado? Porque ellos iniciaron una entrevista, ¿verdad? Por medio de un cuestionario y ellos querían que los niños respondan. Cosa que yo dentro de después de las limitaciones, perdón, que pongo el estudio es una. O sea, porque hay dimensiones que evaluaron que no creo que un niño las conozca o las verifique bien por medio de una entrevista. En el caso, más adelante en el estudio fueron excluidas 2 escuelas, porque esas 2 escuelas no presentaron actividades de desparasitación durante los últimos 6 meses, entonces fueron descartadas, ¿verdad? Y las escuelas enroladas al final de esto fueron 7 y los niños elegibles ya 400, porque esos 45 pertenecían a esas 2 escuelas. De ahí se hizo un consentimiento informado, algo que destaco que no coloqué, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo acá, es que ellos tenían un apartado de consideraciones éticas muy bonito, ¿verdad? En el estudio, en la redacción tipo artículo, donde hablaban de todo lo que se hizo, el consentimiento informado, la socialización del estudio, ante primero los directores de escuela, bueno, entre las autoridades, obviamente, luego entre los directores de las escuelas participantes, con reuniones de los padres de familia, el uso del consentimiento informado, y todas las implicaciones y las aprobaciones éticas que tuvo tanto en el país, en Honduras, por parte de la Facultad de Ciencias Médicas y en las universidades de Canadá. Entonces, una vez que tenían el consentimiento informado, solo 368 niños lograron este consentimiento, ¿verdad? Y los niños que se logró el acceso al estudio, que fueron enrolados, 357. Pero de estos, durante el desarrollo, ¿verdad? 37 niños fueron, por decirlo así, perdidos en el estudio. Una es porque no presentaron la muestra de heces para el diagnóstico, ¿verdad? Y otra es porque no hubo un diagnóstico que sea tomado como verdadero del CAT-CATS. Entonces fueron 17 y 20, 37. Entonces los niños con el cuestionario completo y la muestra de heces fueron 320. Esta fue con la población que trabajaron. Y luego en la tabla 1 nos presentan las características
y hallazgos parasitológicos de la población de estudio enrolada, ¿verdad?, en las 4 escuelas rurales en Honduras. Entonces, de las características más importantes, vamos a ver que la edad, la media edad era 9.7 años, ¿verdad? Esto todo es como el N, o sea, el porcentaje de proporción. Las niñas eran 154, ya sabemos que es 320, que ejemplificaban el 48.1%, ¿verdad?, en el estudio. Las condiciones del hogar era el piso de suelo. De estas, solo 317 contestaron a esa pregunta, y de estos 317, 118 tenían ya sea un parcial o completo el piso de suelo. El servicio de electricidad, 158 de 320, el acceso a facilidades sanitarias, ¿verdad?, o a un sanitario, 280, y el acceso a agua, de 276. En las prácticas y la historia de geomitiasis tenemos que la defecación al aire libre, de 320, 91 practicaban la defecación al aire libre, o sea, sus casas no tenían letrinas, no tenían sanitario. Que reportaran regular uso del lavado de manos, 287. Reportaran uso de, bueno, andar descalzos en su casa, 163 de los 320. Por ejemplo, que reportaran previos casos de desparasitación, 275, y que reportaran que habían botado, ¿verdad?, gusanos, o que habían tenido algún tipo de infección, que esa era la pregunta que se leía en el texto, 186. En el estatus socioeconómico, bueno, como les dije, habían 5 categorías, de los más pobres a los menos pobres, porque recordemos que como era una comunidad rural, ¿verdad?, la mayoría de personas tenían un estatus económico bajo. Entonces, la categoría en la que más se estableció eran los más pobres, el 75 de los 320, que equivale a 23.7 de la muestra. En los conocimientos y la conciencia sobre las enfermedades, sobre la geomitiasis, ¿verdad?, los que tenían, se establecieron categorías en los que tenían baja conciencia hasta una alta conciencia, que me parece que esta es una de las categorías más subjetivas del estudio y que no sé cómo la abordaron en realidad porque por la edad de los niños. Entonces, aquí tenemos que igual los de menor conciencia, conocimientos sobre los alimentos, fueron los mayores en el estudio, los niños de mayor en el estudio con 89, que es el 27.8% de la muestra. Las condiciones de higiene en la escuela, la categoría de referencia fue el mayor nivel, que estas fueron 135, que equivale al 42.2% de la muestra. El horario de desparasitación, ¿verdad?, o la planificación, si se hace una o ninguna vez al año, 246, 76.9%, o 2 veces al año, 74, que es el 23.1%. Si miramos, ¿verdad?, esto de que no se haga ninguna o una vez al año es una falla en la implementación de la estrategia de desparasitación masiva, porque la OMS dicta que en países donde hay áreas con una prevalencia entre el 20 o mayor, entre el 20 y el 50%, se tiene que hacer 2 veces al año, y si es mayor del 50, tiene que haber mayor periodicidad, incluso de 3 o 4 veces al año, o acompañado de otras medidas de prevención. Entonces aquí encontramos una falla en el área rural de la estrategia. El perfil parasitológico, ¿verdad?, es las infecciones que les dije, y bueno, la mayoría tenía la prevalencia de algún tipo de infección por en los 232 niños, y la mayor infección fue por Trichuria stichuri, o sea, la infección sola por este parásito, que fueron 214, que equivale a 66.9% de la muestra. Luego, tenemos que ellos dividieron el entorno escolar, los hallazgos parasitológicos y los factores de riesgo asociados. Pues en el entorno escolar, el informe que dieron los directores de escuelas es que 5 de los 7 participantes de las escuelas habían estado proporcionando tratamiento usando una dosis oral única de 400 miligramos de albendazol, ya sea 2 veces al año en 2 escuelas o una vez al año en 3, ¿verdad? O sea que las otras 2 escuelas no habían tenido desparasitación. Y en condiciones higiénicas, solo 3 escuelas de las 7
obtuvieron puntajes más altos que el valor de corte, que era 6. Entonces establecieron un valor de corte. Menor de 6, bajo nivel de higiene. Mayor de 6, alto valor de higiene. Y así los categorizaron para poder establecer las asociaciones. Y por eso es que tienen un mayor nivel de higiene, pero no significa que realmente tengan un adecuado nivel de higiene, que eso es algo importante que resaltar en este tipo de categorizaciones. Esto significó que menos del 42, de la mitad, o sea, el 42% de los niños asistían a escuelas con mayor nivel de higiene. Dentro de los hallazgos parasitológicos, el informe detallado de hallazgos no se encuentra en el estudio. ¿Por qué? El estudio es un estudio anidado a un estudio mayor, o sea, que tiene como una mamá o un papá. Este estudio fue realizado por Teresa Yorcos y en él establece todos los factores y es de múltiples países. Entonces, el encargado de Honduras fue Antonio Gabri, me imagino que por su nacionalidad, aunque él vive en Canadá y trabaja allá. Entonces, a pesar de eso, de ser un área rural con bastantes deficiencias sanitarias y de saneamiento, las infecciones de gran intensidad fueron poco frecuentes porque representan el 6.2, el 1.9 y el 3.9% de casos de ascaris, trichuria e infecciones por anquilostoma, que es una encinaria, ¿verdad? Y casi la mitad de los niños tenían infecciones mixtas, que eso sí es importante recalcar, o sea que la mayoría de niños van a tener infecciones mixtas por los parásitos y el 26% de ellos albergaba las 3 especies. Esa es también una cantidad importante en este caso. Y los factores de riesgo asociados a infecciones, pues hay varios factores de riesgo que se encontraron significativamente y estadísticamente asociados. En estos tenemos que la mayoría de factores tuvieron una significancia estadística de ser asociados para Ascaris lumbricoides, o sea, para la categoría de infecciones por Ascaris lumbricoides, así como con infecciones mixtas. Y es sorprendente que las asociaciones entre los factores de riesgo y la intensidad de la infección fueron más frecuentes para trichurias. O sea, si nosotros teníamos una infección de moderada o severa, por trichurias teníamos mayor asociación de los factores de riesgo que por la que más encontró factores a nivel individual, que fue de Ascaris. La frecuencia de desparasitación escolar fue significativamente inversa, asociada por Ascaris, anquilostomiasis, la uncinaria y otras infecciones múltiples, ¿verdad? ¿Qué significa esto? O sea que se sigue recalcando que la estrategia de desparasitación masiva es una estrategia eficaz y efectiva para el control de geohelmintos en poblaciones infantiles. Y las condiciones higiénicas escolares fueron significativamente e inversamente asociadas con la prevalencia de Ascaris lumbricoides y infecciones por trichuria, así como la prevalencia de infecciones mixtas, es decir, y ahí está el título del artículo, desparasitación en escolares y condiciones higiénicas en estos escolares o en las escuelas son factores protectores claves en el control de este tipo de enfermedades. Entonces, si miramos esta tabla, nos muestra el análisis univariado de estos factores de riesgo en la población escolar rural de Honduras, en el departamento de Olancho. Y si miramos, estas son las categorías, las de arriba, no sé si mira mi cursor, en las que se establecieron la infección. Infección individual por Ascaris, infección individual por trichuria, infección individual por las funcionarias, ¿verdad? Infecciones mixtas, la intensidad de moderada a severa de lumbricoides e intensidad moderada a severa de trichurias, porque, bueno, en la literatura, y esto lo confirmó, las funcionarias tienen poca prevalencia en Honduras, lo que más se da es el Ascaris y la trichuria. Entonces, por eso ellos decidieron hacer solo estas calificaciones, estas categorizaciones, perdón, y no incluir a las infecciones moderadas y severas porque fueron muy pocas. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí tenemos el sexo, niñas contra niños, ¿verdad? Entonces tenemos que eso no fue estadísticamente significativo. Tenemos un valor P de 0.16 y también recordemos que tenemos un intervalo de confianza del 95% que pasa a la unidad en el OR, por lo cual esta asociación, aunque es mayor de 1, no tiene trascendencia. Lo que sí, y que lo reporta la literatura,
es que los niños siempre tienen mayor predisposición sobre las niñas para padecer infecciones por parásitos. Y esto muchas veces se da por el tipo de labores que desempeñan los niños, sobre todo en comunidades rurales, que desempeñan los niños y las niñas en el hogar y en la escuela también, ¿verdad? O sea que labores de cultivo y todo eso lo hacen más los niños. Por ejemplo, la sanidad, el sanitario facilitado en el hogar, donde hay ninguno versus, o sea, defecación al aire libre versus letrina o un baño como el que nosotros conocemos, eso sí fue significativamente estadístico, ¿verdad? Para la mayoría de las infecciones, si ustedes se fijan, para la mayoría de categorías. Y, por ejemplo, en el ascaris lumbricoide fue de 2.63, o sea que el riesgo, ¿verdad? Era 2.63 veces más en los niños sin ningún tipo de sanitario, o sea, defecaciones al aire libre, versus los niños que tenían letrina o algún tipo de baño. Entonces, eso, si ustedes fijan, metodológicamente o hablando epidemiológicamente, fueron las asociaciones establecidas por el análisis univariado entre las infecciones y algún tipo y los tipos de variables que establecieron. En este caso, la edad, ¿verdad? Fue una variable continua, ellos no la categorizaron, ¿verdad? Y esta tabla 3 ya nos muestra los modelos logísticos multivariados de estas infecciones usando, como les dije, las ecuaciones de estimación generalizada para contar con los niños en la escuela. Y entonces aquí, si ustedes miran, todas estas en blanco, se dejaron así porque estos modelos no fueron significativos. Entonces, todo lo que ellos mencionan, ¿verdad? Fueron incluidos por presentar algún tipo de asociación en el modelo. Entonces, y aquí ya recordemos que el OR va a ser un OR ajustado para mayor precisión. Por ejemplo, la edad sigue teniendo un OR de 0.84, pasa por la unidad con un valor P mayor de 0.05, ¿verdad? El sexo, la categoría de referencia fue los niños, que ya les dije, igual con un valor P que no se asoció significativamente para ningún tipo para Ascaris en este caso, pero sí, digamos, para las oncinarias. Y esto es algo que se da en la discusión porque en Honduras no salieron los resultados como los planearon ellos en cuanto a la literatura, que hablaba que las áscaras y las trichurias son favorecidas por la menor edad del paciente y las oncinarias son favorecidas por la mayoría de pacientes, o sea, actúan como factor de riesgo la edad. En este caso, para áscaris y para trichurias, a menor edad, mayor probabilidad de infección, y para oncinarias, a mayor edad, mayor probabilidad de infección. Y esto se da porque si conocemos la dinámica de transmisión, los ascaris y las trichurias tienen una dinámica de transmisión establecida doméstica o en el hogar, mientras que las oncinarias ya se ha establecido que hay más probabilidad de contagiarse en un ambiente público, o sea, como decir en las calles, por alimentos contaminados, por el mal lavado de manos de gente que procesa alimentos. Entonces, si ustedes se fijaron, en este caso, ¿verdad? En el modelo, el lavado de manos estuvo solo marginalmente asociado, que así lo definieron ellos por estar cerca de 0.05, pero no tener una asociación estadísticamente significativa. En el caso de que si respondieron a que habían desparasitaciones, esta sí tuvo una asociación, ¿verdad? En la mayoría de las infecciones y en las desparasitaciones escolares, ¿verdad? También, si ustedes se fijan, la higiene escolar y la desparasitación escolar, ambas son las que tienen el mayor OR de todo el cuadro, y ambas son las que tienen un valor P menor de 0.505, por lo que se puede establecer la significancia estadística del estudio, o sea, con las actividades de desparasitación en la escuela y la higiene de los centros educativos. La categoría de referencia en la higiene fue la de menor nivel. Entonces ambas actuaron como factor de riesgo.
La discusión, la edad, como les decía, no concordó con lo reportado en la bibliografía por los factores que yo les mencioné. Los niños sobre niñas, ahí sí se da, pero fue también como ellos lo mencionan en el artículo como una asociación marginal porque no se logró establecer significancia estadística. El nivel de situación socioeconómica y el tipo de infección, que yo también ya se los dije acerca del ascaris y la trichuria en ambientes domésticos y las lesionarias en ambientes públicos. El nivel de las necesidades básicas insatisfechas y la presencia de enfermedades infecciosas desatendidas, en este caso la helmintiasis, ¿verdad? Que sí tienen una asociación. Sea, no hay letrina, va a haber asociación para que los niños puedan estar en riesgo de contraer algún tipo de estas infecciones, medidas de higiene e infecciones por helmintiasis, y ellos acá hacían o recalcaban en la importancia de medidas de higiene escolares, ¿verdad? Para prevención de helmintiasis. O sea, y si lo vemos, también es por la edad de los niños entrevistados. O sea, todavía dependen de que los padres hagan muchas de sus labores o sus tareas de higiene. Entonces, en el hogar pueden tener esa higiene, pero en la escuela, si no hay algún tipo de recursos, no la va a haber. El nivel de conciencia en los niños mayores, ¿verdad? El nivel de conciencia sobre la problemática, o sea, sobre los helmintos, obviamente fue mayor en niños mayores que en niños menores del estudio, y eso es obvio, ¿verdad? Porque la edad que estableció el rango menor fue de 7 años. De entre 7 a 10 años los niños tienen poca conciencia de las enfermedades. Por ejemplo, había una de las preguntas para esta categoría que era si sabía si sus padres o algún otro miembro de la familia había tenido algún tipo de parásitos. Muchos no van a saber, no van a saber a qué se están refiriendo, ¿verdad? Y el estado de higiene de las escuelas versus las infecciones por helmintos, que también ya lo recalcamos, porque las que fueron estadísticamente significativas en casi todos los niveles de infección fue la desparasitación y las medidas de higiene escolar. Limitaciones que pues, yo encontré en el estudio, para mí fue un estudio demasiado extenso, con gran cantidad de variables, y eso no les dio la oportunidad de explorar bien algunas, que tal vez sí tenían algún tipo de asociación más fuerte. La posibilidad de sesgos de selección a ser recolectada la información con entrevistas diligenciadas a niños. No ahondaron en el nivel educativo de los padres, en la situación familiar como determinantes en el entorno del hogar, ¿verdad? No ahondaron sobre eso, la información se basaba en los conocimientos de los niños. La posibilidad de sesgo de información por la naturaleza de algunas preguntas y la exposición social a esta, porque no hubo verificación casa de condición sanitaria. Entonces, por ejemplo, si a un niño que se le pregunta que si hace defecación al aire libre, tiene un baño, él va a decir que tiene baño porque tal vez lo ha visto en la escuela y sabe que es o algo. Entonces, y no propiamente porque lo tengo, que si anda descalzo, o a mí me llama la atención lo del lavado de manos, porque ahí la mayoría contestaron que había uno regular, o sea, que se lavan después de ir al baño, que se lavan antes de comer las manos. Pero hay bastante prevalencia de estas condiciones de salud, y además hay falta de acceso. O sea, yo que vivo en Honduras, sé que en esas comunidades rurales hay falta de acceso a agua potable, agua limpia. A veces lo que hacen es como llenar tinas o algo para tener el agua ahí y usarlo en la cocción y todo eso. Y la otra es la debilidad en la estructura del dominio de conciencia, que ya lo recalqué pues, durante el estudio, porque los participantes del estudio eran niños entre 7 y 14 años. Entonces no sé si de verdad tenía un grado de conciencia accesible para el estudio. Ahí termino. Gracias. Muy bien, Andrea. Bueno, gracias. Un poquito extensa la presentación, pero muy completa, muy bien. Nos quedan unos minutos. De todas maneras, les digo, si requerimos de pronto pasarnos un poco más de tiempo, no tendríamos problema pues para que los que se puedan quedar un poquito más, unos 5 o 10 minutos adicionales, si es necesario, pues lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, se abre entonces el espacio para la discusión. Escuchamos si hay comentarios o preguntas sobre este artículo. Si alguien quiere intervenir, adelante. Voy a hacer una preguntita, si me lo permites. Profe, sí, adelante. Bueno, un detalle que me impactó mucho, y es que el objetivo del estudio es identificar los factores.
y efectivamente cursa identificando los factores, pero al final la conclusión, tal como está en el informe escrito, se refiere a que las medidas gubernamentales han sido positivas. O sea, el objetivo es estudiar los factores que se identifican muy bien, pero después la conclusión vira a decir que hay un efecto positivo en las medidas de intervención hasta el momento. Esto es como si hubiera una desconexión, una incongruencia, porque realmente aquí no hubo un proceso puramente evaluativo de esas medidas. El otro punto que me impresiona mucho es que aquí se confirma el hecho que aprendimos de mucho tiempo en salud pública, que la disposición correcta de los residuos fecales nos previene de las infecciones y de la transmisión de las infecciones, pero observo un problema crítico en la modernidad y es la profusión, la cantidad tan exagerada de mascotas que están en nuestros ambientes, incluso en los condominios, en las urbanizaciones, y uno ve, por ejemplo, que prácticamente todas las mascotas están haciendo sus deposiciones al aire libre y que hay un riesgo muy alto de pisarlas o de contaminarse con ella, máximo que en los perros en particular, pues están cargados de parásitos, y si las parasitosis son altas en los escolares, pues en los perros o en los animales que están siempre en ese contacto cercano con el suelo y con las deposiciones, pues es inmensamente mayor. Entonces, quiero hacer la pregunta de cómo podrá estar afectando ese problema de esa mala disposición de excretas que se hace modernamente con las mascotas, que todo el tiempo están, dijéramos, haciendo sus deposiciones al aire libre, y uno diría que las urbanizaciones hoy son como campos minados, porque ocasionalmente recogen, la mayoría de las veces no, y entonces prácticamente todas las áreas libres de las urbanizaciones están fuertemente contaminadas con heces, probablemente más contaminadas aún por ser de perros. Y quisiera poner en comentario para Andrea, y después de felicitarla por su excelente presentación, qué le opina de eso, y quizá si el profesor Juan Carlos Quintero, que también está escuchándonos, nos puede dar una lucecita sobre las potenciales implicaciones de esas deposiciones descuidadas de los animales en nuestros entornos urbanos. No sé si Andrea tiene algo que comentar al respecto. De pronto Juan Carlos, uno de los médicos veterinarios. Hola, de Sí, Juan Carlos, pronto sí adelante. tiene que ver mucho, pues lo que dice el profe es más que todo en ambientes, digamos, más descuidados, donde hay más pobreza, donde inclusive las condiciones en las personas son precarias. Uno puede esperar que las condiciones en los mismos animales, que en este sentido podría uno decir que ni siquiera son domésticos, porque son animales que en muchas partes, inclusive en Colombia, son animales que escasamente les dan comida, son animales que en las noches pueden tener comportamientos que se conocen como ferales, o sea, los mismos perros de ciertas comunidades cuando tienen déficits nutricionales empiezan a cazar. Esos animales eh, obviamente van a ser un riesgo potencial para la transmisión de un sinnúmero de enfermedades zoonóticas. Sin embargo, hoy en día contamos con programas de desparasitación que no son tan complicados y que por lo menos en lo que conozco en Medellín ha sido ha sido bueno en el sentido de que los propietarios han tenido han ganado conciencia en el mantenimiento de las mascotas, los vacunan más, los desparasitan constantemente. Entonces, en ese sentido, de pronto afirmar que en ciertas comunidades existen esos riesgos, de pronto hay que entrar a mirarlos, porque como las experiencias que he visto yo con médicos veterinarios colegas, me informan que, por ejemplo, los coprológicos en perros que son mantenidos como mascotas son muy limpios, inclusive se está llegando hacia el otro extremo, que se está utilizando demasiado desparasitante y hay otro problema ahí, que se gana resistencia con
con diferentes parásitos. Ahí sí tendría uno que mirar cuáles de esos parásitos que estudiaron son realmente zoonóticos, realmente sí son eliminados por animales domésticos o se mantienen en un ciclo persona a persona. Eso es lo que habría que estudiar un poco en ese sentido. Pero a mí también me interesa como la intervención, ya que tengo pues la palabra, de evaluar, digamos, de discutir acerca de los procesos metodológicos que hicieron en las estimaciones de los riesgos, en la inclusión de las personas, porque no me quedó claro cómo fue la selección de los mismos niños, si se contó con un marco muestral en las 4 escuelas y a partir de ese marco muestral seleccionaron a los niños o simplemente fue un muestreo a conveniencia, que implica que el muestreo es a conveniencia para estimar factores de riesgos y para estimar la prevalencia. Parece que sería importante también discutir ese componente. Sí, y es una de las cosas que no está en el estudio. De hecho, ellos lo detallan así en el escrito, porque ese marco referencial y lo que les decía acerca de toda la infección y todo, cómo esa selección, si las edades para tener tal infección y todo eso, ese marco muestral de los parásitos y los niños se encuentra en el estudio padre, por decirlo así. Ellos lo declaran ahí. O sea, ellos en ese escrito tipo artículo no tienen ningún tipo de referencia sobre eso. Yo también quedé así, pero porque tampoco hablan sobre qué tipo de muestreo utilizaron. O sea, si ustedes vieron, yo presenté un diagrama que fue cómo fueron ellos como llegando a la muestra de 320 niños desde los 445 niños iniciales. Sí, yo creo que es una de las limitaciones, digamos, de estos análisis secundarios de datos, donde toman información de un estudio, digamos, primario, digamos, para contestar otro tipo de preguntas. Bueno, quería comentar que por el chat uno de nuestros estudiantes de profesión microbiólogo le hace a Andrea un comentario muy respetuoso pues sobre la pronunciación, pues que no es fácil de algunos de estos bichos, y la escritura pues que debe hacerse en letra cursiva. Muchas gracias, Jaime, eso es muy importante. Sí, gracias, Le doy la palabra entonces al profe Juan Carlos Alzate, nuestro estudiante de doctorado, que tiene una intervención. Adelante, Juan Carlos. Gracias, profe. Pues básicamente pues darle las gracias a Andrea pues, por la presentación del artículo, y quería como hacer algunas, no sé si observaciones o tal vez reflexiones acerca de precisamente el método y sobre todo el análisis que se hace en el artículo. Porque yo creo que nos acostumbramos muchas veces a ver precisamente análisis de artículos en los cuales simplemente se buscan factores asociados, pero no hacemos como cuando estamos investigando, creo que deberíamos hacer un poquito más de análisis de si realmente eso es lo que vamos a alcanzar con el método o con el tipo de estudio que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, ellos están hablando de que hicieron un estudio de tipo transversal, están hablando de factores de riesgo, pero también están hablando de buscar factores asociados casi que a ver cuál sale, de acuerdo a una lista grande que tienen de variables alrededor. Y me parece que se deja un papel muy representativo como a la sofisticación estadística precisamente para responder esa pregunta, pero no hay un análisis detrás de plausibilidad precisamente de cuáles pueden ser las variables que pudieran estar asociadas, ni tampoco de lo que implica realmente un factor de riesgo y cómo valorarlo dentro de un estudio transversal en el cual incluso situaciones como la duración, por ejemplo, de la infección, de la enfermedad, pues va a tener algún papel en encontrar o no esa asociación. Y al final también me parece que se da ese mismo protagonismo pues ya al análisis estadístico como tal. Incluso Andrea nos mencionaba que los autores hablaron de una asociación marginal porque había un valor de P que había estado muy cerca de 0.05, cuando el valor de P ni siquiera nos brinda posibilidades de evaluar la magnitud de una asociación como tal. Entonces, pues creo que es importante también hacer la reflexión sobre este tipo de estudios y tal vez desde los estudios que nosotros planteemos
en una facultad, en unas maestrías, en unos doctorados, pues darle un papel más importante a la plausibilidad inicial para saber realmente cómo plantear el análisis dependiendo del tipo de estudio. Gracias, Juan Carlos. Sí, muy importante eso y un poco se conecta con el primer comentario del profe Elkin de cómo finalmente las conclusiones van más en sentido, ¿cierto? De respaldar como las intervenciones que desde el punto de vista del gobierno se vienen haciendo en cuanto al programa de aplicación masiva y frecuente de antiparasitarios, ¿cierto? Y pues la higiene en las escuelas, pues con las limitaciones que Andrea planteaba. No sé, Andrea, si pudieras colocar nuevamente la presentación para que veamos la tabla número 3, por favor. Precisamente para señalar lo que Juan Carlos menciona sobre esa interpretación que ellos hacen de la significación marginal, ¿cierto? Significación estadística marginal, que a mí eso me dejó pues un poco preocupado, ¿cierto? Y obviamente es la siguiente. Y obviamente es un asunto muy discutible, ¿cierto? Y precisamente, Andrea, si puedes señalar lo que tú mencionaste cuando lo presentaste, la variable lavado de manos ocasional, ¿cierto? Que es una de varias, hay por lo menos unas 4 o 5 variables que en la sección de resultados los autores hablan de que tienen asociación estadística marginal porque el valor P es mayor de 0,05 y menor de 0,1, ¿cierto? Ese es como el criterio de quienes hablan de las asociaciones estadísticas marginales. Entonces, digamos que el error se genera, como Juan Carlos lo presentaba, por tener como referencia el valor de P, ¿cierto? Porque ustedes miran, por lo menos en esa asociación de lavado de manos, que Andrea, señálala por favor de nuevo, que ellos hablan de una asociación estadística marginal. Miren el intervalo de confianza de esa asociación, ¿cierto? Va de 0,96 a 6,70 y pico, ¿cierto? Es un intervalo de confianza muy amplio, ¿cierto? Y que claramente pues incluye el valor nulo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay, por un lado, ese concepto de asociación estadística marginal, por favor, no lo aprendamos, no lo incorporemos pues en nuestro lenguaje, porque realmente es un concepto pues digamos que es inadecuado. Y segundo que todo, en segundo lugar, digamos, es tener muy en cuenta toda la discusión, todo el debate que se viene dando en relación con el uso exagerado de los valores de P, ¿cierto? Realmente, sobre todo desde el trabajo de la epidemiología, digamos que uno pensaría que en esa tabla no debería aparecer esa columna de los valores P, solo con los intervalos de confianza sería suficiente y precisamente al incluir esa información se genera este tipo de interpretaciones que los autores hacen sobre este asunto, ¿cierto? Y creo que el otro tema metodológico también, pues, digamos, complejo de este artículo es la construcción de esas variables compuestas que ellos hacen, que es la de conciencia sobre los parásitos intestinales, sobre los helmintos, digamos, sobre los geohelmintos y nivel de higiene de la escuela, que son variables que son categóricas, pero luego ellos por medio de ese proceso de suavización de la variable las transforman en variables continuas lineales y las interpretan por quintiles. O sea, yo creo que hay una maniobra pues también muy osada pues de transformación de esos datos que obviamente pues va a tener implicaciones en el análisis. Entonces, me parece que Andrea lo ha identificado. Creo que lo de asociación estadística marginal se le estaba pasando un poquito, pero realmente creo que son de los asuntos que habría que poner atención en este artículo. Yo no sé, a mí me queda la duda también de los procesos de revisión de estos artículos en estas revistas de acceso libre, donde pues generalmente uno tiene que pagar como autor. Yo no sé en qué medida eso afecte la calidad de las revisiones, ¿cierto? Porque realmente estos asuntos, digamos, llama la atención que se dejen pasar por alto y queden finalmente en los artículos publicados. No sé si alguien tiene algún comentario adicional sobre este aspecto.
Hola. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Algún comentario adicional sobre lo que estaba diciendo? Yo comentaría, Carlos, que Andrea dijo que en esta revista en particular no cobraban por publicar, pero el esquema general de las revistas de Open Access, precisamente para poder financiarse, es publicar aquellos productos que pueden darse el lujo, si se puede decir así, de pagar y de pagar una buena suma por el derecho a publicación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando uno tiene que pagar y cuando lo someten a ese proceso de solo aquellos que pueden darse el lujo de pagar van a tener la posibilidad de divulgar sus resultados, siempre implica con toda seguridad un sesgo en la publicación que no deja de ser incómodo, porque al final cuando un producto es muy bueno, bastaría con que se pueda definir que es muy bueno, que rigurosamente está bien hecho y que rige todos los aspectos científicos y técnicos, y por tal razón no habría que pagar, y que el mérito mismo de su publicación va a ser, dijéramos, la ganancia. Entonces yo siempre tengo mis dudas también en relación con las publicaciones de Open Access en cuanto al rigor que se hace para la, digamos, divulgación. En este caso yo decía que había una incongruencia grande en que todo el montaje se hace en la identificación de los factores de riesgo, pero al final la conclusión es como si estuviera en favor de, como quien dice, defender una política gubernamental de intervención masiva, que no fue el rigor del análisis total. Entonces hay una incongruencia que sería fácilmente detectable por un observador desprevenido. Claro, además sacar esa conclusión a partir de un estudio con 320 niños de un sector rural particular, digamos una muestra seguramente seleccionada por conveniencia, ¿no? De otro estudio, ¿cierto? Realmente es bastante forzada la conclusión, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo un comentario con respecto a lo de las revistas, y es A ver. que definitivamente si uno se pone a la tarea de querer divulgar los resultados, sobre todo que se tienen de enfermedades infecciosas y de epidemiología, le resulta bastante complejo buscar una buena revista para divulgar esos resultados. Yo he tenido la experiencia con varias revistas y definitivamente uno se da cuenta que las que están mejor posicionadas, hablando de que las leen más, porque eso sí no es una mentira, una revista que tenga mayor impacto, pues es una revista que leen más, sin embargo cobran. Y eso lleva a que uno tome esa decisión, bueno, o lo publico en una revista que no va a tener un buen impacto, simplemente para darle un acceso a unas cuantas personas, cuantos grupos, o lo tiro en una revista que me va a cobrar. Ese es el problema que uno tiene ahí. O sea, uno tiene que decidir eso. Y, por ejemplo, el mismo acceso al idioma, publicar en español o publicar en inglés. A mí, personalmente, me gustaría más que los resultados que se tienen en Colombia se tuvieran en español. Sin embargo, es bastante complicado. O sea, yo no sé si te acuerdas de la experiencia que tuvimos sometiendo un artículo en una revista nacional donde definitivamente la edición y las críticas que se le dan no son las más adecuadas, parecen como más bien sesgadas, como más bien donde hay mayor burocracia en la misma revista. Entonces uno se da cuenta de eso y le da como una especie de decepción total, que pues personalmente yo no lo aguanto. Entonces siempre he decidido es tratar de publicar por fuera, desafortunadamente. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dice Juan Carlos, porque es la primera vez que lo digo en esta comunidad académica que compartimos. Casi todos tenemos la fiebre de publicar en inglés, en revistas muy connotadas, que, como dice Juan Carlos, también por ser muy leídas, también cobran y cobran muy duro. Estamos hablando de cantidades importantes por la publicación de un artículo. Y entonces parece que nos llenamos con el concepto de que como la universidad y en general la comunidad
califica con nivel más alto ese tipo de publicaciones que son muy especializadas, pues nos llenamos de momento con el gusto de que esas publicaciones estén allí, donde quizá muchos compatriotas, donde realmente se necesita esa información. Esta información, por ejemplo, se necesita mucho en Honduras y se necesita en toda América Latina, pero si es publicada en inglés, en una revista muy exclusiva, poca gente lo va a leer. En cambio, cuando publicamos en nuestro propio idioma, realmente nos movemos ya no por una intención, digamos, vanidosa de estar figurando en esas comunicaciones internacionales, sino en la intención de servir a nuestra comunidad. O sea, que sea en primera instancia nuestra comunidad la que aproveche los resultados y si acaso fuera el caso que después se traduzca y se lleve a niveles internacionales. No, al revés. Me parece muy bien el comentario que dice Juan Carlos y estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, quisiera complementar de pronto para los estudiantes que no conocen, cuando hablamos de los costos de la publicación en estas revistas, por la experiencia que hemos tenido en el grupo en las últimas publicaciones que hemos tenido que pagar, estamos hablando de costos en promedio de $2,000, ¿cierto? En este momento eso equivale más o menos a 8 millones de pesos que tiene que pagar la universidad por publicar cada uno de estos artículos, ¿cierto? Y bueno, ese es un asunto y lo que quisiera complementar también es que muchas veces los compromisos que tenemos en los proyectos de publicación con los financiadores nos obligan a publicar en revistas de los más altos niveles de indexación y o sea que muchas de las revistas nacionales no tienen esos niveles de indexación, por lo tanto estamos impedidos prácticamente de publicar allí, tenemos que ir a buscar las revistas de indexación más alta en inglés y pagar estos valores pues para cumplir con los compromisos que nos impone la misma universidad o MinCiencias con más frecuencia. Muy bien, entonces voy a pedirle por favor que detengan la grabación y vamos a terminar. Nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y participación.